Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y explicación de los artículos 30 y 31 de la Ley 40/2015 del régimen jurídico del sector público orientado para opositores. Unos artículos 30 y 31 que van a ser analizados en el mismo vídeo y que hablan sobre los dos últimos principios de la potestad sancionadora. Y el primero de ellos, artículo 30, habla sobre la prescripción. Así que un artículo que puede ser algo lioso a priori, así que vamos a aclararlo a la perfección. Así que sin más comenzamos con el 30.1 que dice así: las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves a los 6 meses. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 3 años, las impuestas por faltas graves a los 2 años y las impuestas por faltas leves al año. Así que, en primer lugar, vamos a definir qué es la prescripción. En el caso de infracciones, significa que si la administración no actúa en el plazo determinado para iniciar un procedimiento sancionador, la infracción caduca y no se puede sancionar. Así que la prescripción es un plazo. Y en cuanto a las sanciones, en cuanto a la prescripción de sanciones, significa que si no se ejecuta una sanción dentro de un tiempo determinado, esta ya no puede ser impuesta ni exigida. Así que desaparecen. Esa prescripción es el tiempo de desaparición de infracciones y sanciones. Pues bien, ¿cuánto es ese tiempo? Pues en primer lugar, hay que ver lo dispuesto en las leyes. Pero si las leyes no fijan un plazo, pues hay que venirse a este artículo 30 de la Ley 40/2015. Y en el caso de infracciones muy graves, prescribirán a los 3 años. En el caso de graves, a los 2 años. Y las infracciones leves, a los 6 meses. Y en el caso de las sanciones, pues es casi igual. En el caso de las sanciones impuestas por faltas muy graves, pues prescriben en el mismo plazo que las infracciones, 3 años. En el caso de las graves, igual, 2 años. Pero aquí el matiz está en las leves. Las sanciones prescriben al año. En el caso de las infracciones leves, son 6 meses. Esa es la diferencia. Así que es muy importante haceros una tabla con esto, que es bastante preguntable. Así que esos son los plazos de prescripción de infracciones y sanciones. Seguimos. 30.2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. En el caso de infracciones continuadas o permanentes, el plazo comenzará a correr desde que finalizó la conducta infractora. Así que de momento esto es muy sencillo. Se comete una infracción el día 15 de julio, pues el plazo de prescripción de infracciones comienza a contarse a partir del día 16 de julio. A partir del día siguiente. A partir del mismo día. Ya me estoy yendo. A partir del día en que la infracción se hubiera cometido. Así que si la infracción se hubiera cometido el 15 de julio, el plazo de prescripción de infracción comienza a contarse desde el 15 de julio. Así que, caso de infracciones, prescripción de infracciones, desde el día en que la infracción se cometió. Esto en el caso de infracciones aisladas. En el caso de infracciones continuadas o permanentes, pues hay que ver cuándo finaliza la conducta infractora. En el momento en el que finalice la conducta infractora, ahí empieza el plazo de prescripción de una infracción continuada o permanente. Así que es importante ver si esa infracción es aislada o es continuada. Segundo párrafo, 30.2. Interrumpirá la prescripción la iniciación con conocimiento del interesado de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable. Así que vemos que hay algo que interrumpe la prescripción de infracciones. Hay algo que interrumpe. ¿Y qué es aquello que interrumpe? ¿Qué agente externo interrumpe la prescripción de la infracción? Pues la iniciación
de un procedimiento sancionador. Interrumpe el plazo de prescripción. Ese procedimiento sancionador, esa iniciación debe estar obviamente en conocimiento del interesado. El interesado debe conocer que se ha iniciado un procedimiento sancionador. Pues bien, la iniciación interrumpe la prescripción de la infracción, la iniciación del procedimiento. Pero es que además, si ese procedimiento sancionador, si ese expediente sancionador estuviera paralizado por más de un mes por causa no imputable al presunto responsable, que es el interesado, porque no sea su culpa, está paralizado más de un mes, pues si está paralizado, si está en pausa más de un mes, ese procedimiento, se reinicia el plazo. Es decir, se pone a cero el plazo de prescripción de la infracción por causa no imputable al presunto responsable. Así que, ejemplo, supongamos que hay una infracción con un plazo de prescripción de 3 años. Si a los 2 años la administración inicia un procedimiento para sancionar al infractor, el plazo de prescripción se interrumpe. Esto significa que el reloj de la prescripción se detiene y se reiniciaría nuevamente si el procedimiento queda paralizado durante más de un mes por causas no imputables al presunto responsable. Es decir, si la administración no avanza en el expediente y el proceso queda detenido por 30 días, un mes, el plazo se reinicia desde el principio. Bien, ahora nos vamos a las sanciones. El 30.3 dice lo siguiente. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla. Así que aquí estamos con las sanciones. ¿Y cuándo empieza el plazo de prescripción? Pues aquí sí. Aquí antes me lié en la infracción, pero hice bien en liarme para que os fijéis en el fallo. Aquí en el caso de las sanciones sí es desde el día siguiente. Día siguiente. En el caso de la infracción no. Mucho cuidado. Que al principio puede que de esto no os deis cuenta. Pero yo ya he advierto de que en el caso de las sanciones, desde el día siguiente. ¿Día siguiente a qué? Pues día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción. O también haya transcurrido el plazo para recurrirla. Así que esto significa que el tiempo que tiene la administración para hacer efectiva una sanción comienza a contarse desde el día siguiente al que la resolución que impone la sanción ejecutable. Es decir, ¿cuándo es ejecutable? ¿En qué momento es ejecutable la sanción? Pues cuando no hay más recursos pendientes o el plazo para recurrirla ha finalizado. Por ejemplo, si te imponen una multa y no se recurre en el tiempo establecido, el plazo de prescripción de esa multa comenzará a contarse a partir del día siguiente de que expire el tiempo para recurrirla. Bien. Sí que es importante esa diferencia en el caso de las sanciones a partir del día siguiente. Bien, segundo párrafo, interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor. Así que, en primer lugar, a bote pronto parece igual que el caso de las infracciones. Una interrupción por una iniciación de un procedimiento, en este caso de ejecución, de sanción. De momento todo parece igual, pero no es igual, porque aquí no se reinicia nada, aquí no hay reinicio. En el caso de que se paralice durante más de un mes el procedimiento de ejecución, aquí por causa no imputable al infractor, aquí simplemente vuelve a transcurrir el plazo. Estaba en pausa, estaba interrumpido, y si ese procedimiento de ejecución está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor, se le da el play. Se le da el play y el plazo sigue. Estaba en pausa y se le da el play. No se reinicia, como en el caso de la infracción. Aquí continúa por donde iba, volviendo a transcurrir el plazo. Así que
Supongamos que se impone una sanción económica y la Administración inicia un procedimiento de ejecución, por ejemplo, para cobrar la multa, a los 2 años de ser impuesta. Pues esto interrumpe el plazo de prescripción. Y si el procedimiento de ejecución queda paralizado por más de un mes sin que sea culpa del infractor, por ejemplo, por demora de la Administración, el plazo de prescripción comenzará a transcurrir. Vuelve a transcurrir el plazo. Bien, y por último, el 30.3, tercer párrafo, en el caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la resolución por la que se impone la sanción, el plazo de prescripción de la sanción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente previsto para la resolución de dicho recurso. Así que aquí alguien ha recurrido a la sanción. Ha habido un recurso de alzada, que ya sabemos lo que es por la Ley 39/2015. Ha habido un recurso de alzada contra la sanción. Contra la sanción, básicamente. Contra la resolución que impone la sanción. Es decir, contra la sanción, para hablar claro. Pues bien, en este caso que además ha habido una desestimación presunta, es decir, ha pasado el plazo y no ha habido respuesta, se ha desestimado, pues ¿qué pasa con el plazo de prescripción? Pues comienza a contarse desde el día siguiente en el que finalice ese plazo legalmente previsto para resolver el recurso de alzada. Previsto para resolver dicho recurso. Así que, cuando alguien recurre a una sanción, con un recurso de alzada en este caso, el plazo de prescripción de esa sanción no comienza a contar hasta que se haya resuelto el recurso o hasta que finalice el plazo máximo para resolverlo si no se ha resuelto. Esto significa que si se presenta un recurso y la Administración no responde en el plazo legal, el tiempo de prescripción pues empieza a contarse desde el día siguiente que dicho plazo finalice. Bien, es lioso y yo recomiendo que lo veáis un par de veces, este trozo de este artículo 30, porque sí, porque es lioso y os recomiendo que hagáis anotaciones al mismo tiempo que escucháis la explicación y os hagáis ejemplos imaginarios. Bien, vamos a terminar con el artículo 31, que es muy corto y que dice así. Concurrencia de sanciones, trata sobre concurrencia de sanciones y es el último artículo de principios de la potestad sancionadora. Así que sin más dilación comenzamos con el 31.1, que dice así: no podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto hecho y fundamento. Así que una protección para las personas, no pueden sancionarse hechos que ya lo han sido, penal o administrativamente, cuando se aprecien 3 cosas: sujeto, hecho y fundamento. ¿Esto qué significa? Pues este 31.1 se refiere al principio del non bis in idem, que significa que nadie puede ser sancionado 2 veces por el mismo hecho cuando concurren los siguientes elementos. 3 elementos que hemos dicho: el sujeto, que es la misma persona o entidad; el hecho, los mismos actos o comportamientos; y el fundamento, la misma razón legal que justifica la sanción. Así que, ejemplo, para aclararlo todo. Si una empresa, por ejemplo, contamina un río y es sancionada penalmente por un tribunal con una multa por delito medioambiental, la Administración no puede imponerle otra multa, además de la que le ha puesto el tribunal. No puede imponerle otra multa administrativa por el mismo hecho, ya que hay identidad de sujeto, la empresa; de hecho, contaminación del río; y de fundamento, protección del medio ambiente. La empresa no puede ser castigada 2 veces por lo mismo. ¿Y qué? Protección para empresas y personas. Y 31.2 dice así: cuando un órgano de la Unión Europea hubiera impuesto una sanción por los mismos hechos, y siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta, a efectos de graduar la que en su caso deba imponer, pudiendo minorarla sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción. Sí que vemos aquí que en la Unión Europea ha hecho algo en el pasado con respecto al asunto,
con respecto a los mismos hechos, impuso una sanción en su tiempo con los mismos hechos. Ya se ha producido otra cosa aquí en España, los mismos hechos, pero con distintos sujetos y fundamentos. Es decir, no concurre la identidad de sujeto y fundamento con lo que ocurrió en la Unión Europea. Pues bien, en ese caso, el órgano competente nacional, el de España, pues deberá tener en cuenta esa sanción que puso la Unión Europea para graduar la sanción que va a imponer ahora mismo, aquí en España. Deberá tenerla en cuenta. Y además puede minorarla. De nuevo, protección para las personas y empresas. Así que, explicando, en este caso, si una institución de la Unión Europea sanciona a una persona o entidad por una infracción y luego, posteriormente, un órgano nacional español debe sancionar a la misma persona o entidad por hechos relacionados, el órgano nacional debe considerar la sanción europea al graduar la suya. Esto se aplica siempre y cuando no haya identidad de sujeto y fundamento, es decir, que la sanción europea no impide que el órgano español actúe, pero sí debe evitar duplicidades excesivas y buscar proporcionalidad. Así que, ejemplo, pues una empresa incumple las normativas de competencia en la Unión Europea y es sancionada por la Comisión Europea con una multa. Luego, posteriormente, la autoridad de competencia en España debe imponer una sanción por los mismos hechos, pero a nivel nacional. En este caso, la autoridad española deberá tener en cuenta la multa impuesta por la Unión Europea al decidir su propia sanción. Podría decidir reducirla o minorarla para que no sea desproporcionada, aunque podría igualmente declarar que la empresa ha cometido la infracción según la normativa nacional. Por eso dice aquí lo de sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción. Así que sin más, quedan analizados los artículos 30 y 31, bastante densos la verdad, pero bueno, con verlo un par de veces y con el papel y boli en la mano y intentando hacer ejemplos con la mente, pues yo creo que se saca. Así que sin más, nosotros nos vemos ya en el próximo vídeo, que será el del artículo número 32. Un saludo.